¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy me gustaría que no habláramos tanto de arte como de un tema que, bueno, pues está de actualidad o de moda y es el discurso del neofascismo. Yo poco después de trabajar o leer este libro, que el cual habíamos comentado en uno de nuestros vídeos, que se llama La estética nazi de Mikaut, que yo creo que está bastante bien y que es un libro muy recomendable, pues interesado por el tema, también encontré este otro libro publicado en la editorial Siglo XXI que se llama Neofascismo, como veis ahí, La bestia neoliberal, y me interesaba principalmente pues ver un poco cuáles eran las conexiones que había entre el fascismo de los años 30 principalmente y los movimientos neofascistas que observamos en algunos países tanto americanos como europeos en la actualidad. Bien, hay que decir que el libro, que tiene varios directores, está formado por diferentes textos, artículos sobre distintos temas, ¿no? Como el neofascismo y el feminismo, por ejemplo, la memoria histórica o bien algunas de las características principales que tendría este movimiento, como vamos a ver después, en diferentes tipos o en dos tipos distintos de enfoque, pues las características que tendría este movimiento, como os digo, en algunos de los textos que aparecen en este libro. Bien, lo primero que tendríamos que decir antes de empezar a analizar el texto es que, claro, el libro que yo os presento, el libro del cual hablamos, pues la verdad es que tiene un enfoque muy marxista, muy izquierdista y muy, digamos, poco liberal o centro conservador o lo que sea. Algunos ejemplos de los cuales ellos hablan, pues realmente dan cierta, bueno, provocan hilaridad, ¿sabéis? Porque se nota que solamente tratan un punto de vista. No se les ocurre, por supuesto, tratar otro punto de vista. Sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere a España y el tratamiento que los medios de comunicación hacen digamos, de las diferentes noticias, sobre todo en televisión, donde, como sabéis, la mayoría de televisiones en España están dominadas por pues, las noticias progresistas, de izquierda, de extrema izquierda o de extrema izquierda, como vosotros veáis. No existe ninguna televisión que haga un contrapunto a, digamos, cualquiera de este tipo de noticias. Así que, bueno, partiendo de ese punto de vista, que yo creo que es interesante, vamos a trabajar en este vídeo, que espero que no nos quede muy largo y que, bueno, si nos queda muy largo, pues así es, porque hablamos de neofascismo y de características principales del neofascismo. Así que nada, venga, comenzamos. Bueno, debo deciros primero que yo tengo un guión aquí, mirad, aquí lo tenéis, yo tengo un guión de varias páginas, ¿vale? De 3 páginas aquí, con algunas de las cosas que me ha llamado la atención o que me interesa comentar y en las cuales pues yo personalmente voy a dar mi propia opinión también sobre el tema de las principales características que tiene este neofascismo y cómo establecemos conexiones con el mundo de los años 30. Así que nada, me veis mirando el papel de vez en cuando porque es mi guión y así pues me puedo, digamos, continuar o hacer una línea argumental que es la que a mí me interesa que nosotros hagamos y que después podamos debatir, por supuesto, en los comentarios o que vosotros me digáis las cosas que no os parecen bien o con las cuales no estáis de acuerdo, porque por supuesto no se puede estar de acuerdo en todo, ¿no? Yo creo que una de las características comunes, que también lo dice el libro, de estos movimientos neofascistas que han surgido en Europa en los últimos 10 años sería el discurso anti-inmigración, ¿no? Un discurso anti-inmigración que tiene que ver con como si fueran los inmigrantes los causantes de todos los males, ¿no? Que han sucedido en Europa en los últimos 10 años. Quizás agudizado también por esta crisis terrible que sufrimos en el año 2008 y que, por ejemplo, en España se notó de forma brutal, ¿no? Llegando a un desempleo cercano al 26%, ¿no? Y comparando este tema con la época del fascismo, sabéis, a lo largo de los años 30 se produce una demonización de los judíos, como sabemos. Pero no pensemos solamente que en Alemania, ¿no? Sino que en otros países europeos también se repitió con otros regímenes que se acercaban al alemán y que también demonizaban al pueblo judío. Llegaron incluso, sabéis, a quitarles la nacionalidad, es decir, no le retiraron la nacionalidad alemana, que era lo que le daba, digamos, ciertas garantías, ¿no? de libertad y
y de seguros sociales y todo este tipo de cosas, pero los alemanes pues les quitaron la nacionalidad. Todo en pos del tema de la raza aria, como sabéis, o de la exaltación de la raza aria, que es un poco en lo que se basa todo el programa de Hitler y los adláteres que trabajaron con él y que, como sabemos, la prepararon parda a mediados del siglo pasado, ¿no? Pero claro, la diferencia que tendríamos es que ahora el judío ya no causa este rechazo. Incluso a veces para los movimientos neofascistas se ve como un amigo, vamos a decirlo así, de esta manera, ¿no? Como con cierta simpatía al Estado de Israel, ¿no? Sino que el rechazo principal que se produce ahora es contra el mundo musulmán. Principalmente son el mundo musulmán, los inmigrantes que llegan a Europa principalmente de diferentes países de los cuales pues están tratando de huir, ¿no? En muchos casos, como sabemos, esta gente lo que trata es de escapar de la pobreza y buscan una oportunidad mucho mejor para su vida. En otros casos son situaciones de guerra, como la que ha ocurrido en Siria, ¿no? Durante los últimos años, ¿no? También es verdad que hay una obra muy curiosa de Judith Barry, un vídeo, que representaba a una chica, ¿sabéis? Y esta chica lo que hacía en un vídeo como el que estamos haciendo ahora era que estaba hablando y comentaba cuáles eran las expectativas que ella tenía antes de llegar a Estados Unidos y cuál era la realidad, ¿no? Que estaba viviendo en el país y cómo las expectativas que ella tenía no se habían cumplido para nada, porque lo único que había podido acceder era puestos de trabajo pues digamos muy inferiores, muy mal pagados, con problemas para obtener el contrato, una green card, ¿no? Una tarjeta de residencia y todo este tipo de cosas. Toda esta situación me recordaba también una cosa que yo he vivido en Sevilla y que tendría que ver con la llegada de los inmigrantes también, ¿sabéis? Y que es la siguiente, os la voy a contar porque me parece una cosa curiosa, ¿no? En la zona donde yo aparco el coche pues hay un gorrilla, ¿no? Que se dedica, pues nada, está intentando aparcar y conseguir unas monedas para sobrevivir, ¿no? Este chico es de Guinea Conakry o de un país de estos de Centroáfrica, ¿sabéis? Y había venido pues como un inmigrante ilegal cruzando el Mediterráneo y todo esto, ¿no? Él me contaba que había pasado 7 años en Italia y que no había tenido ninguna oportunidad de trabajo, ¿sabéis? Ninguna. Y que después se había venido a España, donde llevaba prácticamente 3 años y medio, 4 años, y le ocurría lo mismo, no tenía ninguna oportunidad de trabajo. Su única oportunidad de trabajo era pues nada, ser gorrilla y sustituir a uno de los gorrillas que estaba allí que le dejaba trabajar a partir de las 12 de la mañana, que empezaba a hacer mucho calor. Entonces, bueno, esto enlazaría un poco también con las perspectivas que tienen los inmigrantes que vienen, ¿sabéis? Y las perspectivas reales en países como España, por ejemplo, donde no abunda el trabajo, como sabemos, y donde a veces es complicado conseguir este trabajo, ¿no? Pero bueno, todo esto enlaza con esta apelación a los sentimientos, ¿sabéis?, que tendría que ver con la inmigración musulmana, ¿no? Y es que en muchos casos a lo que se alude es, digo, para exaltar a la gente, es a la diferencia en las costumbres, ¿no? Y a la difícil adaptación de este tipo de inmigración. Entre otras cosas porque, claro, si nosotros tenemos una inmigración latinoamericana, pues la integración es más fácil porque, ¿sabes? La cultura es la misma, la religión es la misma, las costumbres serían más o menos parecidas, ¿no? Siempre dentro de unos límites que tienen que ver con la educación, ¿no? Pero claro, con la inmigración musulmana es más complicado porque las costumbres son diferentes, ¿no? Es difícil que cuando se han producido avances sociales en algunos aspectos que tienen que ver con la mujer, ¿sabéis? Y los derechos que las mujeres han ido adquiriendo, sobre todo en los últimos años, esto se pueda ver truncado, ¿no? Una regresión que está impuesta por un comportamiento cultural que ofrece una visión distinta de la que nosotros tenemos. Y ya no es una cuestión religiosa, ¿no? Sino que es una cuestión de costumbres y de avances sociales, que yo creo que también es interesante o puede ser interesante, ¿no? Bueno, algunas personas lo que hablan es de un eurocentrismo, ¿no? Y es decir, que lo único que nos interesa es lo de Europa, lo mejor, ¿no? Lo que hemos conseguido en Europa, genial, y es lo mejor y es lo único que hace avanzar la sociedad y avanzar el mundo, ¿no?
esta frase que yo acabo de decir pues es bastante matizable, yo creo, ¿no? Pero vamos a poner algún ejemplo que yo creo que puede ser interesante, que nos puede ayudar quizás a reflexionar, ¿no? En nuestra sociedad no está permitida la ablación del clítoris, como sabéis. Pero sabemos que algunas culturas en África practican esta costumbre como algo cultural, ¿no? Que se ha transmitido de generación en generación. Yo no digo religioso, sino simplemente cultural, ¿no? Si inmigrantes de esta zona o de esta cultura llegan a nuestro país, pueden intentar continuar con la tradición, quizás porque desconocen que aquí está prohibido, es decir, lo han hecho siempre y lo continúan haciendo exactamente igual, ¿no? Pero claro, nosotros hemos conseguido un avance social que hace que la ablación del clítoris se vea como una aberración, ¿no? Y los derechos, ¿no? de lo que significa, de que se practique, de la que se practique. Entonces, claro, lo que nosotros tenemos que ver es a qué estamos dispuestos a renunciar, ¿no? O sea, qué es lo que determina cuando una costumbre es buena o mala, ¿no? Bueno, quizás es la propia razón la que nos lo dicta, todo este tipo de cosas, ¿no? Y qué es lo que para nosotros es más correcto, ¿no? La ablación del clítoris, como sabemos, está penado por la ley, no se puede ni se debe practicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera de tratar esta inmigración, ¿no? Pues bueno, la educación, la información, tienen que ser elementos claves, ¿no? Para que estas costumbres que no cuadran en un sistema de valores como el que nosotros tenemos sean exterminados, ¿no? En pos de una convivencia que yo creo que debería ser mucho más armoniosa, ¿no? En muchos casos no parece fácil aceptar una situación así, tal como la estamos planteando, ¿no? De hecho, luego hablaremos de ello, pero el partido de Le Pen en Francia, ¿sabéis? Está a favor del feminismo. De hecho, su líder es una mujer. Se ha visto sometido a un cambio, sobre todo en los últimos años, a partir del año 2013, 2014, en el cual se han acercado a posiciones que tendrían que ver más con el centro, incluso con el centro izquierda, en muchos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos sí están en contra de la inmigración islámica porque dice que viene a acabar con los derechos de las mujeres en Francia o los avances conseguidos por las mujeres en Francia. Así que, bueno, todo esto es un tema difícil de combinar, como decimos, el tema de la inmigración, ¿no? Indudablemente la inmigración debe estar regulada, debería ser así. Pero claro, tampoco se puede dejar en la calle a toda esa gente que intenta cruzar. A mí me gustaría poner un ejemplo que yo creo que estaría muy bien, hay una serie que están poniendo en HBO ahora que se llama Years and Years, que es una distopía de lo que puede suceder entre el 2020 y 2030 en el Reino Unido, ¿sabéis? Con el Brexit y con un político populista de este tipo, de esta corte, que llega al poder, ¿no? Entonces, en uno de los capítulos pues nos muestran cómo algunos inmigrantes, ¿sabéis? En este caso un chico inmigrante ucraniano intenta cruzar con otro del Reino Unido el estrecho que separa el Reino Unido de Francia, ¿sabéis? Para para entrar en el país de forma ilegal porque no está permitida su entrada, ¿no? Esto es lo que ocurre en la distopía. Y entonces nos muestran un poco cómo es el tratamiento de las mafias a la hora de tanto de intentar cruzar de forma ilegal, ¿no? Está muy bien verlo, sobre todo cómo suben en una barca, cómo les hacinan a todos, ¿sabéis? Cómo les echan al mar sin importarles lo mínimo si van a morir o no. Lo único que han tenido que hacer es pagar 3.000 euros para hacer un trayecto en una barca donde van 70 y posiblemente caben 12. Entonces, en una barca, una lancha motora en este caso. Bueno, pues estaría bien verlo, ¿sabéis? Para todas las personas que se quejan excesivamente de la inmigración o de lo que dicen, ¿no? Como escuchar a algunos de los inmigrantes, como algunos de ellos lo único que hacen es que están huyendo de países como Sudán, donde son perseguidos por el hecho de ser católicos y de no ser musulmanes, y entonces te llevan a la horca o te condenan a la horca por el hecho de ser católico. Entonces, bueno, yo entiendo que esta es una apelación a los sentimientos también, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, pero es una realidad innegable, innegable. Al mismo tiempo reconozco desde mi punto de vista que todo este tema debe estar regulado
y que en muchos casos es imposible aceptar a todo el mundo, porque no puede ser, el sistema no da para todos, ¿no? Pero sí con una regulación y sobre todo aceptando el derecho internacional y las personas que están realmente huyendo de su país por problemas religiosos, por problemas de guerras o por realmente que son refugiados, ¿no? Es decir, que son personas que huyen de allí buscando, como decimos, un lugar más tranquilo donde poder vivir, ¿no? Bueno, estas diferencias de costumbres, como decimos, y también de religión es la que lleva a la apelación de los sentimientos, ¿no? Y a que se sienta rechazo por aquello que es diferente, por aquello que pensamos que es más atrasado, ¿no? Que está apegado a un tiempo que parece que ya se superó, aunque realmente quizás nosotros no lo tenemos tan lejos. Lo que pasa es que el ser humano olvida bastante rápido cómo era la situación en el país hace pues, aproximadamente 50 años, que no es tantísimo tiempo como nosotros pensamos, pero bueno, es así, ¿no? Bien, dejamos el tema de la inmigración, que sería uno de los temas clave, yo creo, del neofascismo, sabéis, que hemos hablado de Europa, pero que exactamente podríamos trasladar a otros países, como por ejemplo el discurso anti-inmigración que tiene Donald Trump en Estados Unidos, en este caso no contra los musulmanes, sino contra los mexicanos, como ladrones, sinvergüenzas que vienen a robar y todo esto, y la construcción del muro, y nos quitan nuestros trabajos que deben ser para los americanos, que son todos inmigrantes, como bien sabéis, es decir, que es un país hecho solamente de inmigración durante los últimos 250 años. Así que, bueno, regulación es importante desde mi punto de vista y también, pues, como decimos, los derechos humanos, que yo creo que es importante también respetarlos. Bien, justo a este tema de la inmigración se apela a otros valores tradicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la familia, ¿no? Es decir, la familia, por ejemplo, sabemos que es un tema muy importante para los europeos, principalmente para los países del sur, diríamos, más que para los países del norte de Europa, ¿no? El tema de la familia tradicional está muy bien apelarlo y es fenomenal, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis hijos, mis hermanos, todo esto. Pero claro, lo que es innegable ahora mismo es que existen diferentes tipos de familia. Es decir, no tenemos las familias tradicionales con papá, mamá, niño y niña. O niño y niño, o niña y niña, me da igual. Es decir, ahora mismo tenemos familias formadas por personas de distinto sexo, familias formadas por personas del mismo sexo. Algunos de estas familias tienen niños, otros no lo tienen. Negar esta situación es negar la realidad. Así que tú puedes apelar a los valores tradicionales que quieras con la familia, ¿no? Que también se puede aceptar, si queréis, el concepto o el concepto de familia que tiene nuestra sociedad. Pero ahora mismo lo que hay que hacer es ver con total normalidad que las cosas ya no son como eran antes y que tenemos una variedad que lo que hace es que aporta una visión diferente al concepto de familia. Así que la familia tradicional está muy bien, está genial, pero hay diferentes tipos de familia y no aceptar esto es negar la realidad. Y bueno, negar la realidad no sirve para nada, sirve simplemente para ofuscarse en algo que, como decimos, no tiene sentido, ¿no? Estas ideas, que también están dentro del neofascismo, sobre todo los movimientos más conservadores, enlazan con otras posiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el rechazo al aborto y también con el rechazo o posiciones contra los movimientos LGTBI, ¿no? En muchos casos estas son posiciones que también defiende la Iglesia Católica y que así lo reflejan, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de la Iglesia Católica, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Iglesia Católica es... yo no tengo nada contra la Iglesia, la verdad. Pero la Iglesia Católica es incapaz de aceptar la igualdad real entre el hombre y la mujer, ahora mismo. Es decir, no es capaz de aceptar que el hombre y la mujer son iguales. Se niega el acceso al sacerdocio a la mujer o a ocupar cualquier puesto de responsabilidad. No hay ninguna intención de cambio en este aspecto, ¿no? Y entonces,
claro, la Iglesia Católica en sí queda descartada como garante de libertades, porque si hemos conseguido avances sociales en este aspecto, no podemos aceptar un sistema patriarcal como el que tiene la Iglesia Católica. Así que está muy bien que ellos opinen, pero claro, opinan desde un punto de vista, digamos, sesgado. Vamos, esta es mi opinión, porque no son capaces de garantizar la igualdad. Y bueno, pues en la sociedad en la que vivimos esto no combina o no debería ser así, ¿no? La libertad es uno de los mejores valores que otorga la democracia, ¿no? Y yo creo que en ambos casos, tanto en el tema del aborto como en el tema de los movimientos LGTBI, la libertad es muy importante para aplicar a estos temas, ¿no? Las convicciones religiosas o incluso las convicciones éticas pueden llevar a ver o a rechazar el tema del aborto, ¿no? Pero en mi opinión, ¿sabéis? Lo que yo opino es que el aborto es un drama. Siempre es un drama, ¿no? Tienes la libertad de poder elegir si quieres seguir adelante con ese embarazo o realmente interrumpirlo, ¿no? Pero la libertad debe estar por encima de cualquier convicción, ¿no? Como yo he dicho antes, la información y la educación pueden llevar a una decisión diferente en un tema de este tipo, ¿no? Y hay que seguir trabajando porque la información y la educación lleguen a cuanto más gente mejor. Es decir, el aborto es un drama, como os digo, y quizás a lo mejor habría que intentar evitarlo. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que seguro que las personas que llevan a cabo, que deciden llevar a cabo algo de este tipo, han meditado suficientemente cuál es su decisión y cuáles son tanto las consecuencias físicas como las consecuencias psicológicas que puede causarles una cosa de este tipo, ¿no? Es un tema muy duro, y yo creo que no se puede resumir en una sola palabra que tenga que ver con negar o permitir. Simplemente no es así, no es así. Como os digo, en mi opinión es un drama y bueno, pues con libertad es como hay que vivirlo, ¿no? Bien, negar también la realidad del colectivo LGTBI, ¿sabéis? No conduce absolutamente a nada en la sociedad en la que vivimos. Esto es, o sea, es parecido o sea, negar la realidad del colectivo LGTBI es como las personas estas que hablan del terraplanismo, ¿no? De que la Tierra es plana en la actualidad. Pero tío, tú ¿de qué vas? ¿No? Es como decir, no, si la Tierra no está girando, no, esto son los planetas los que giran alrededor de la Tierra, como ocurría hace unos años, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que es la Tierra el centro del universo? Pues mira, no, la Tierra en realidad es un planeta que gira alrededor del Sol, que se encuentra en uno de los brazos de una galaxia que se llama Vía Láctea, en cuyo centro pues hay un agujero negro supermasivo. Esto es lo que hay, o sea, no se puede negar así. Entonces, si tú crees que la Tierra es plana, tío, pues tírate por un balcón, porque yo creo que no te queda otra opción. O dedícate a leer, que yo creo que también es muy importante y que seguramente abrirá tu mente la lectura, ¿no? Son como todos estos que ahora que niegan el tema de las vacunas y todas estas cosas, ¿no? No, yo no vacuno a mi niño que le va a causar una enfermedad mucho mayor que la que le puede causar el sarampión o la rubeola o... En fin, cuando conseguimos avances de tipo social, sabéis, entre todos, pues al final la regresión pues no es para nada buena. Así que, como decimos, negar la realidad del colectivo LGTBI es como creer en el terraplanismo, ¿no? O sea que no tiene sentido ahora mismo. Igual que tenemos diferentes tipos de familia, como decimos, tenemos diferentes tipos de opciones sexuales. Y es lo que hay. Y esto es lo que hay, es decir, es así. Negarlo o intentar corregirlo, no digamos, tú a saber. Pues nada, no tiene sentido, ¿no? Pero, como os digo, pues hay algunos de estos movimientos neofascistas que hablan de este tipo de cosas y que aluden a esto, a la familia tradicional, al aborto, a la negación o la prohibición del aborto y al colectivo LGTBI como si no existiera. Así que negar la existencia del colectivo, como decimos, es negar la realidad y no tiene sentido en la actualidad, en nuestra sociedad, en nuestra sociedad.
Bien. Bueno, cambiamos de ámbito y nos vamos a la economía, que también me interesa, porque como habéis visto, el libro se llama la bestia neoliberal. Entonces, lo que hacen en muchos casos en el libro es asociar la economía capitalista, en este caso la economía liberal, con el fascismo, ¿no? Y lo que vienen a decir es que la economía capitalista combina mucho mejor con un régimen autoritario que con una democracia, ¿no? La democracia trata de compensar o de frenar los desmanes de los empresarios contra un trabajador que podría defenderse acudiendo a los tribunales en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados, o bien luchar por estos derechos a través de un sindicato que también se supone que lo que trata es de defender los intereses del trabajador. Es decir, la democracia compensa o hace un balance de poder entre las personas que lo ejercen y las personas que, digamos, reciben ese poder. Es decir, eso digamos que es lo bueno que tiene la democracia, ¿no? Que permite o que tiene todos estos instrumentos para que tus derechos no sean vulnerados, o cuando tú piensas que tus derechos han sido vulnerados puedas acudir a los tribunales, ¿no? Pero claro, con un régimen autoritario todas estas leyes quedan anuladas. Es lo que ocurrió durante el régimen nazi, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Así como los sindicatos, ¿no? Que tratan de defender al trabajador, que simplemente lo único que puede hacer es hacer lo que le dicen, ¿sabéis? En un régimen autoritario para no perder o para poder mantener su modo de vida, pero a lo mejor escapando del número de horas legales, ¿sabéis? Trabajando mucho más de lo que debe, o bien entregando su vida a la empresa y no pudiendo disfrutar del tiempo libre que, digamos, está estipulado por la ley, ¿no? Llegados a este punto, yo creo que estaría bien poner un ejemplo, pero claro, el ejemplo que vamos a poner no es el de un régimen neofascista, sino es el de un régimen comunista. El de un país de dos sistemas, esto es decir, es China. China combina los dos elementos que nosotros acabamos de plantear, ¿no? Se trata de un régimen autoritario donde la libertad lo que hace es que brilla por su ausencia y que además diferencia entre buenos y malos ciudadanos, bien a través del trabajo, del comportamiento cívico o de las compras que se hacen, ¿no? Y aludiendo a esto, sabéis, en uno de los últimos libros publicados por el profesor Fernando Castro Flórez, en este caso un libro sobre 3 días en las redes de CICEC, que está publicado en CENDEAC, en este libro CICEC alude a cómo el gobierno chino establece sistemas o elementos de control, ¿sabéis?, para otorgar pues digamos títulos de buenos ciudadanos o malos ciudadanos a las personas, repito, que realizan compras, que tienen un comportamiento cívico bueno o bien que hacen un trabajo correcto o incorrecto. Es decir, esto sí que es un sistema de control, ¿sabéis? Es un sistema de control de los ciudadanos en un régimen que no tiene libertades, en el cual no hay garantías ni derechos. Entonces, es un régimen completamente autoritario, ¿no? Es decir, te dan puntos por ser buen ciudadano y te quitan puntos por ser mal ciudadano, en lo cual, pues si eres buen ciudadano tienes acceso a ciertas cosas antes que otros, alquileres, sabéis, colas, trámites con la administración, todo este tipo de cosas. Es decir, el control de la población ejercido por un régimen autoritario es una cosa malísima, increíble. Es decir, la democracia es lo que funciona en este caso porque tienes un régimen de garantías, pero en un régimen autoritario como el chino, el capitalismo es completamente salvaje, el neoliberalismo es brutal. Allí sí que no hay problema, y el capitalismo está tan a gusto, ¿sabéis? Porque el empresario lo que quiere es sacar el máximo dinero posible, a veces pues a costa de los trabajadores. Es decir, si no le imponen una serie de garantías, una serie de derechos que debe cumplir, ¿sabéis? No los va a cumplir porque intenta ganar más con menos. Esta es la idea, o sea, eso es así.
Pero la democracia se encarga de corregir esta situación, cosa que en regímenes autoritarios no tenemos. Ocurrió en la Alemania nazi, como decimos, donde los empresarios estaban tan felices y tan contentos porque tenían controlados a los trabajadores produciendo a punta pala y como bestias, sabéis, ganando dinero gracias al régimen en muchos casos. Y ocurre en China, donde no existen, sabéis, la posibilidad de protestas. No tenemos más que pensar lo que está ocurriendo en Hong Kong en los últimos días, en el último mes. Hong Kong, que había vivido en un régimen de libertades, de repente se ve entregado a China, que es un régimen completamente autoritario, que se saca de la manga una ley que dice que se puede extraditar a cualquier persona y moverlo desde Hong Kong a vete tú a saber dónde, al Tíbet, si les apetece, porque el gobierno lo ha decidido así. Entonces, claro, 7 millones o 8 millones de personas que viven allí, que han vivido un régimen de libertades, dicen, ¿pero esto qué es? Es decir, que se nos acaba el tema, que no puede ser que aleatoriamente pues el gobierno decida que se lleva a mi padre o a mi madre al Tíbet y yo no pueda continuar sin poder verles o si no pueda continuar con mi régimen de libertad. Entonces, claro, la gente está en la calle, la policía está reprimiendo y yo creo que deberíamos prestar mucha más atención de la que prestamos a toda esta situación, porque esta gente se está jugando su libertad. Una libertad que no tiene debido a la presencia de un régimen autoritario donde el presidente del mismo pues decidió que ya no cambiaban de presidente a los 8 años o a los 4 años, sino que él iba a continuar toda la vida sentadito en el poder y que nadie le diga nada, que lo manda al pelotón de fusilamiento. Así que nada, este es el mundo en que vivimos, ¿eh? Es decir, no nos hace falta el neofascismo para darnos cuenta de lo que es un régimen autoritario. Ya sabéis además que los extremos se tocan, es decir, y que no hace falta una ideología concreta para que el régimen autoritario se imponga, ¿no? Así que nada, Walter Benjamin decía que no se puede abordar el fascismo sin abordar el capitalismo. Tenía razón, porque como os explico, el capitalismo, el neoliberalismo, el liberalismo le va mucho mejor con un régimen autoritario que no controle, digamos, el tema de las reivindicaciones que puedan hacer o puedan tener los trabajadores, ¿no? Bueno, yo creo que así un poco para concluir, ¿sabéis? Yo creo que tenemos dos tipos, ¿no? Dos tendencias del neofascismo que también son interesantes. La primera es la que tiene que ver con los que llamaríamos los neoliberales autoritarios, así lo reflejan en el libro, ¿no? Neoliberales autoritarios serían aquellos que defienden el libre mercado y el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y los valores reaccionarios, ¿no? Que incluye, por ejemplo, la vuelta a la religión, la crítica al inmigrante, principalmente musulmán, en Europa, como decimos, el odio al feminismo y todo lo que tenga que ver con el feminismo, el rechazo al aborto y el rechazo también a las posiciones LGTBI, ¿no? Y por otro lado tendríamos el giro que ha dado el régimen francés, el partido de Jean-Marie Le Pen, y que vamos a llamar social identitarios, ¿no? Estos se presentan como antiliberales, anticapitalistas, incorporan reivindicaciones que tienen que ver con la socialdemocracia, ¿sabéis? El ecologismo, por ejemplo, la vida rural, la España vaciada, la naturaleza, todo ello frente al avance del capitalismo, ¿no? Como os digo, el partido de Jean-Marie Le Pen en Francia está a favor de este tipo de medidas, a favor también del feminismo, ¿no? Pero en contra, por ejemplo, del Islam, que viene, como hemos dicho, para acabar con los derechos de las mujeres o los derechos adquiridos por las mujeres en Francia. Bueno, así que este sería más o menos un pequeño resumen del libro que a mí me ha resultado muy, la verdad, muy enriquecedor, que yo os recomiendo que leáis, aunque el punto de vista sea realmente muy pues digamos izquierdista en este libro, muy marxista en muchos casos, pero bueno, es interesante, como os digo, y me ha resultado curioso sobre todo observar algunos de los puntos en los cuales se basan, que tampoco son tantos como veis, porque son 4 o 5 puntos que después pues sirven para desarrollar un programa político que apela a los sentimientos principalmente y que bueno, pues ha calado, tiene cierto éxito en algunos sectores de la sociedad, no solo en España, sino también en otros países europeos o países americanos, como puede ser, como decimos, en Estados
Estados Unidos o bien en Brasil, por poner algún ejemplo. Aunque claro, como decimos, o sea, en todas las partes cuecen habas, es decir, Venezuela no es un paraíso para nada, es un desastre donde la gente está huyendo del hambre y de un régimen también completamente autoritario. Es que tenemos los dos ejemplos ahí al lado, ¿sabéis? Uno y el otro, donde los regímenes no son neofascistas, pero son, no sé, neocomunistas, vamos a llamarlos así, de esta manera. Bueno, pues cualquier comentario, cualquier cosa que vosotros queráis decir es bienvenida. Si no estáis de acuerdo en las cosas que yo digo, pues también, por favor, dejadlo en los comentarios, os pido simplemente que lo argumentéis, me parece bien, y si argumentáis cualquier cosa, pues nada, yo estoy dispuesto a escuchar, por supuesto, no tengo la verdad absoluta y puedo estar equivocado en la mayoría de ideas y planteamientos que tengo, aunque en muchos casos lo que os he dicho es que he expuesto, también mezclado con mis ideas, por supuesto, pero he expuesto algunas de las cosas que aparecían en el libro y que me parecían de lo más interesante. Bueno, pues hemos hecho un vídeo más largo hoy, ¿vale? Espero que os guste, espero que sirva para crear debate, que yo creo que es lo que importa y lo que tenemos que hacer y crear. Muy bien, os dejo una imagen de uno de mis libros, como siempre, tenéis los libros publicados en la caja, ¿sabéis? En la descripción y nada, pues ya me vais contando qué os ha parecido. Un saludo a todos, nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo.